Eso funciona a partir de 2015. Bien, entonces seguimos y aquí está el peralte para norma de diseño, ¿ya? Y ya más adelante les voy a explicar sobre esto, la norma de diseño. Entonces, básicamente tenemos el peralte para norma de diseño, muy importante, y sobreancho también para norma de diseño. Nos interesa que por medio de norma ya podamos definir los sobreanchos que van a tener en las curvas. ¿Ya? Entonces, eso podemos incorporar ya a nuestro proyecto. Mientras que lo que hemos hecho aquí es, en esta tabla, solo son los cálculos, ¿no? Es el valor, pero no el diseño, no aparece eso en el alineamiento. Por lo cual, para que aparezca, tenemos que hacerlo por norma de diseño. Pero por lo menos ya en esta tabla tenemos los valores, ¿ya? Bien. Otro detalle importante es cómo llevamos estas tablas al Excel, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber para cada una de las curvas cuáles son los radios, ¿no? Y para no estar tipeando uno por uno, me gustaría más bien tener esta tabla en Excel, ¿no? Aparte que en Excel podría hacer cálculos, ¿no? Incluso en Excel, por ejemplo, si yo tengo el radio y yo puedo calcular cuánto es el sobreancho, cuánto es el peralte, ¿no? En Excel, ¿no? Entonces la idea es cómo llevamos esto a Excel. Bien. En realidad aquí hay una serie que se llama el App Store de Autodesk, ¿ya? Si tenemos internet, nosotros podemos ingresar a una página en la cual se venden una serie de programas que trabajan con los software de Autodesk, ¿ya? Aquí, por ejemplo, direccionado es los apps, herramientas o programas que trabajan con Civil 3D, ¿ya? Entonces, hay programas gratuitos y gratuitos por un tiempo, ¿ya? Con los cuales podríamos trabajar. Por ejemplo, por exportar al Excel, ¿no? Para exportar al Excel, por decir, ¿no? Buscamos, ¿ya? Y bueno, hay programas que podrían cumplir esa función de exportar al Excel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Civil Table Export, ¿no? Curiosidad, porque tiene varias estrellas, es porque funciona muy bien, ¿no? Y nos puede mostrar un video de cómo se hace la tarea. ¿Ya? Básicamente mira de una tabla convencional de Civil 3D, ¿ya? De una tabla, nosotros obtenemos datos en Excel. Entonces, y este programa normalmente también se descargan, algunos son libres, en este caso es libre completamente, ¿no? Entonces podemos descargarlo. Mira que sirve para la versión 2018, 17, 16, 15. ¿Ya? Algunos de ellos te dan libres un mes y después de ahí tienes que hacer un pago, pero los costos son bien bajos, por decir, ¿no? $10, ¿no? $10 por este programa vale la pena, ¿no? Lo pagas con tu tarjeta Visa y ya tienes la licencia de un software de ese tipo. Te puede solucionar varios problemas con este tipo de programas. Bien. Ese programa, por ejemplo, yo lo tengo instalado. Lo tengo instalado en mi computadora.
Aquí hay uno que se llama Future Apps. No hay nada. En Add-in, ahí está, ¿no? En Add-in, por ejemplo, lo tengo Civil Table. Ahora es compartido, creo que está. Yo he descargado y lo he compartido. Ustedes, me parece que sí está. Aquí está, ¿no? Entonces, si quieres usar el programa, lo ejecutas, doble clic, aceptas. Claro que el programa debe estar cerrado, el Civil debe estar cerrado. Y listo, ¿no? Luego de ahí, en Add-in, ustedes van a tener un nuevo icono que les va a permitir exportar. Entonces presiono, le digo exportar, por ejemplo, esta tabla. ¿Ya? Y lo voy a exportar dentro de nuestro directorio de trabajo. Ahí está, ¿no? Tabla, curvas, exportación. Ya está exportado. Y luego lo voy a abrir. Ahí está. Tabla, curvas, exportación a Excel. Bien, ahí está nuestra tabla de curvas. Miren, tenemos esa información, está disponible, está en formato Excel. Podemos hacer operaciones, son números. ¿Ya? Por ejemplo, si estos números los selecciono, me dice que el promedio es 745, en total hay 17 números y la suma es 126.7. Entonces, ya, lo interesante es que si lo tienes así, puedes hacer lo que sea, ¿no? Con estos números. Por ejemplo, el PC, la progresividad del PC son números, ¿no? Son números. La progresividad del PT son números, del PI son números, las coordenadas norte y este del PI, ¿no? Entonces, es más, ¿no? De repente hasta te animes a hacer una tabla de curvas, ¿no? De repente, bien, esta tabla de curvas, por ejemplo, dice -1 y 1, ¿no? Entonces, todo lo que diga -1 lo podemos reemplazar por izquierda y lo que diga 1 por derecha, ¿no? Entonces, ya podemos hacer un reemplazo, ¿no? Aquí hay unas herramientas que nos permiten reemplazar, ¿no? Dice, ¿no? En Excel, por ejemplo, 1, lo voy a reemplazar por, no sé si aceptará, sí, pero vamos a ver, reemplazar. Entonces habría que reemplazar aquí, ¿no? Ya habría que, bueno, y así podríamos hacer un reemplazo. Bueno, se puede reemplazar, pero hay que ver cómo lo definimos. ¿Ya? En algún momento lo he hecho. Entonces, si tienes una tabla, podrías incluso esta tabla usarlo para colocarlo en los planos, ¿no? Por ejemplo, el primer kilómetro tiene las curvas de 1 al 4, ¿no? El segundo kilómetro de tal a tal y el tercer kilómetro de tal a tal. Entonces, esas tablas las puedes llevar al plano. ¿Ya? Bien, pero lo más importante para mí y para ustedes va a ser de que nosotros podamos incorporar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que dice C, ¿no? Que dice C, que dice las curvas, y podamos poner ahí las curvas, ¿no? Por ejemplo, las curvas, tengo 17 curvas, ¿ya? Voy a copiar y voy a colocarlo al Excel, las 17 curvas. ¿Ya? Entonces, a ver, este último lo voy a jalar hasta aquí. Ahí está, 17 curvas. La velocidad es 30. Ya 30.
Y los radios son los que aparecen en las curvas. Ahí tenemos los radios. Calculamos los radios, ¿no? Del primero al último. Bien, entonces, eso por ejemplo, ¿qué me permite? ¿No? Lo de amarillo es lo que he pegado, curvas y radios, y lo demás se ha actualizado. La velocidad, 30 km por hora. PI quiere decir el bombeo inicial, cómo es el bombeo. PF quiere decir cómo es el peralte, ¿no? Cuál es el peralte de la curva. Y miren que está tomando esta ecuación, pero esta ecuación tendría que ser una ecuación que tiene que ver con el 30 km por hora y el valor del peralte sería este valor. Este valor. ¿Ya? Entonces lo copio. O sea, esta es la ecuación. Y voy a hacer, y esto también lo copio acá. Ya está. Ya, entonces ahí están los peraltes. Por ejemplo, aparece para curva 7, la radio es 30 y su peralte es 8. ¿No? Y ahora, estos valores de peralte son coherentes con los calculados porque estamos usando la misma ecuación. Está aplicando esta ecuación a radio, ¿ya? A cada radio. ¿Ya? Entonces está usando, precisamente, está calculando el peralte, ¿no? Está calculando el peralte en función a radio, ¿ya? Usando la ecuación que nosotros encontramos. Bien, entonces tenemos los peraltes, y de ahí, ¿qué más desarrolla esto? ¿Qué es el IP máximo? Bueno, esto está definido en la norma, ¿ya? El IP la fórmula es 1.8 menos 0.01 por la velocidad, ¿ya? ¿No? Es como la velocidad de giro del cambio. El B es el bombeo y depende de la calzada. En este caso, si la calzada es, ¿de cuánto va a ser la calzada? Va a ser de 6 metros, de 6,60. Entonces, dependiendo de la calzada, por ejemplo, para este proyecto podría ser de 6 metros, ¿no? 6 metros. ¿Ya? Por lo tanto, el B sería 3. ¿Ya? El C calculado tiene que ver con la longitud. Miren, si vemos el gráfico, ¿no? Este gráfico nos muestra cómo es el desarrollo, ¿ya? Cómo es el desarrollo de cuando tenemos tangente, curva, tangente, ¿ya? Tenemos el PC es el punto donde empieza la curva y el PT es donde termina, ¿ya? Hay 4 puntos característicos en esta longitud de transición de un bombeo normal que está en A, que sería esta sección en A, ¿ya? A un peralte completo en D, que sería esta sección D. Entonces, de A a D es una longitud de transición que va de un bombeo normal, pasa por diferentes etapas y llega a un peralte completo, ¿ya? La sección A es bombeo normal, la sección B es un bombeo en el cual uno de los lados está horizontal y el otro se mantiene en bombeo. Miren que el lado izquierdo es el que está subiendo, ¿ya? De menos 2% a 0%. Luego la sección C tiene 2%, entonces aquí ya tiene 2 y 2, está nivelado. Y finalmente de C a D gira con respecto al eje, con respecto al centro, y tiene el peralte.
Ahora, el valor de C se conoce como longitud de aplanamiento. ¿Ya? Aquí dice C, longitud de aplanamiento. Además, esa longitud de A a B es igual a B a C. Porque miren, son simétricos porque es menos 2 a 0 y de 0 a 2. Entonces, son longitudes iguales. Y de B a D se conoce como longitud de transición de Peral. Longitud de transición de Peral. O sea, el valor de S se conoce como longitud de transición de Peral. Y esa longitud de transición está conformada por dos partes. La primera parte es la 70% en la zona de tangente y 30% en la zona de curva. Generalmente está conformada así, 70-30. Entonces, este valor de S también se calcula y el valor de C también se calcula. Entonces, hay una serie de ecuaciones, por ejemplo, la longitud mínima, según la norma, esto se sacó de la norma, que dice que la longitud mínima depende del peralte menos el bombeo entre el índice, entre el IP máximo por B, que es el ancho de un carril. Entonces, esta fórmula, si nosotros la determinamos, sería, este es el valor calculado. El valor calculado, por lo tanto, para cada caso, ¿no? Sale 4. Bueno, ojo que este es el valor, el I, mi, SL, eso sería total para de aquí hasta acá, la longitud. ¿Ya? De aquí a acá, esa longitud. Pero de una manera sacamos proporcionalmente solo el valor de C, ¿ya? Sería ese valor C calculado, sería este valor. Sale 4. ¿Ya? Sale 4 el calculado. El C redondeado lo redondeamos a 11 porque, o a 11, a 12, a 13. Estos valores dependen de que en la norma tengamos esto. ¿Ya? Esta es la norma peruana que dice, ¿no? Si la velocidad de diseño es 30, por ejemplo, ¿ya? Acá hay un valor de transición de peralte, ¿ya? Y un valor de transición de bombeo. ¿Ya? ¿Cómo es eso? La transición de bombeo, que es el C, es el valor de C. Por ejemplo, aquí esta transición de bombeo sería de llevar este bombeo hasta que se haga 0. Eso lo haces en una distancia C. Y la norma recomienda que esa distancia sea 10. ¿Ya? Para una velocidad de 30, esa longitud, la longitud mínima de transición de bombeo, de llevar de menos 2 a 0, sea 10 metros. ¿Ya? En realidad la norma considera, debería ser 9.5, porque bien, si por ejemplo, si tiene un peralte, el valor de peralte final es 10 metros, es 2%, entonces la longitud debería ser 10. Pero si es 4%, debe ser la longitud 19. Si es 6%, debe ser 29. Entonces, este es el valor del peralte. El valor de peralte. Este valor de peralte es proporcional ya a este valor de bombeo. ¿Por qué? Porque este es un cambio de 2% nada más. De menos 2 a 2 hay un cambio de 2%, lo haces en 10 metros. 10 metros. Pero ¿qué pasaría si el peralte final es 2? ¿Cuánto sería esta longitud? O sea, ¿cuánto sería el S? ¿Ya? Para llegar de 0 a 2%. El S sería igual a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque si llego de menos 2 a 0 en 10 metros, de 0 a 2 voy a llegar en otros 10 metros. Es lo que quiere decir, ¿no? En 10 metros, este es el valor de S,
¿ya? Va a ser eso. Y si fuera 4%, ya no 2, sino 4%, entonces, si en 10 metros llevo un cambio de 2, porque es de menos 2 a 0, ¿en qué distancia voy a hacer de 0 a 4? ¿No? Entonces ahí, de 0 a 2 en 10 metros y de 2 a 4 en 10 metros. En total, en 20 metros. Entonces, para 4%, esto es 20 metros. Para 6%, 2% más, 30 metros. Para 8%, 40 metros en teoría, ¿no? Para 10%, 5 veces 10, 50. Y para, y así. Y para 12, 6 veces 58. Entonces, es un poquito menos porque este valor en realidad es un poquito menos, 9.5. Si él considera 10, debería ser también así, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ya? Pero, bueno, ¿qué puedo decir? La norma lo ha puesto así. Esta tabla es copiada de la norma. No la puesto. Bien, entonces, si vemos la norma, vemos que la longitud de aplanamiento es 10 metros. ¿Ya? Entonces, aquí sería 10 metros, entonces aquí consideramos ya 10 metros. ¿Por qué estaba a 11 metros? Porque ese era para otra velocidad. Pero si es para 30 kilómetros por hora, 10 metros, ya, eso es para, ya, ahora, ¿eso de qué depende? El C depende, ya, para todos los casos es 10 metros, ya, esto es, todos los casos son 10, el valor redondeado es 10, el C es un valor, para todos los casos son 10 metros. Y el S se calcula, ¿no? En función a una proporción. Si tienes C, el S lo puedes calcular de manera proporcional. ¿De qué depende el S? Depende del peralte. Si tu peralte es 4%, entonces el S va a valer 21. Si es 6%, vale 31. Entonces es proporcionalmente al peralte. ¿Ya? Entonces en este caso, ya lo calculamos a partir del peralte. Entonces, en este caso, tu peralte es 5.9, por lo tanto es 29.379. ¿Cómo lo calculamos? A ver, ¿qué pasa cuando es 8? Bien, estos son los cálculos que el programa hace, en el Excel hace a partir del valor de C redondeado. Ya, okay. Ahora de repente te preguntes, pero si es 8 debería ser un valor, ¿no? Un número entero aquí, porque es 2 entre 8 por 10, eso es, o 8 entre 2 por 10, eso sería 40, y aquí es 39.8. Lo que pasa es que aquí está aproximado a 8, pero en realidad tiene decimales, es 7.999, algo así, pero habría que
Aquí habría que ponerle que acepte solo, o sea, que ponga 8 es 8, ¿no? Aquí habría que ponerle un redondeo, ¿no? ¿Ya? Le ponemos un redondeo y queda eso, ¿no? Esto redondear a que sea a un decimal, ¿no? Y queda, ¿ya? Bien, entonces estos son los valores de S, ¿ya? Son los valores de S considerando, ¿ya? Considerando esta tabla, ¿no? Considerando que el C mínimo son estos valores y por lo tanto para la longitud de transición hay que recalcular en función al peralte que tenga la curva, ¿ya? Y son estos valores, ¿no? ¿Ya? Y una vez que tenemos el S, podemos calcular la longitud de transición total, que sería C más S, la suma de ambos, ¿no? Entonces, quiero saber la longitud total en la curva de A a D, sería C más S. Bien, C más S. Ok, entonces de esa manera ya nosotros hemos calculado ya las longitudes de transición, que es uno de los, normalmente es uno de los problemas que tenemos en carreteras, de cuánto sería la longitud de transición para cada una de las curvas. Ya. Tenemos longitud de aplanamiento, ¿no? El que está en la norma, el que nos dice, la norma nos dice el valor, y el S en función proporcional al peralte, y el S más C sería la sumatoria. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Sí, adelante. Bien, entonces acabo de corregir algún detalle aquí. Básicamente, estos valores estaban saliendo un poquito en decimales, entonces lo he aproximado
a un decimal nada más. O sea, dentro ya sale 8, ya no sale 7.999 por decir, sino es 8. Y eso conlleva que, por ejemplo, el S ya sale a 40, ¿no? Dice, ¿no? Si para 2% necesitas 10 metros, para 8% necesitas 40 metros. Si para 2% necesitas 10 metros, como indica la tabla, ¿ya? Para 8% necesitas 40 metros. El S es 40 metros. Entonces, esos son los valores recomendados por la norma, ¿no? Solo que son un poco, en realidad son bastante grandes, ¿no? Mira, el S, o sea, solamente el bombeo, eliminar el bombeo y hacerlo horizontal uno a los lados, la norma te dice 10 metros, ¿no? En 10 metros hacer esa transición. Es bastante, ¿ya? Es bastante. Pero ¿qué te dice la fórmula, no? El L mínimo te dice que sea el calculado, sale 4. El calculado, ¿ya? Entonces, aquí están las dos cosas, ¿no? Si usted decide elegir el calculado, porque esto está de acuerdo con la norma, que va a salir un valor menor, o redondeado por la tabla que también la norma lo recomienda. Entonces, si aquí habría que evaluar si consideramos el 10 o consideramos el 4, ¿no? El 4 es el calculado y el 10 es el que recomienda la tabla. ¿Ya? Entonces ahí habría que decidir, ¿no? Cuál de ellos voy a tomar. Si tomo el 4, lógicamente va a salir pues menos de la mitad, ¿no? No va a ser 10 metros, sino en 4 metros hacemos esta, ¿no? Del bombeo, ¿no? Lo cual es razonable, ¿no? En 4 metros, ¿no? Levantar ahí, porque a veces en los caminos vecinales no hay espacio, ¿no? Tienes que, en la curva, que no es una curva de radio de 15 metros, por decir, si es una curva de vuelta, tienes que definir, ¿no? Tu longitud de transición va a salir 4 más los 8%, que van a ser 4 por 4, 16, van a salir como 20 metros, en los cuales en 20 metros hacer la transición de bombeo. Entonces, podemos elegir de repente 5 metros, ¿no? Ya no 10, sino ya 5. ¿Ya? Porque la tabla pues nos dice, en realidad estos 10 metros es incluso para autopistas, está bien, bueno, aquí está en función de la velocidad, ¿no? Por ejemplo, si es una autopista, 80 kilómetros por hora, nos dice que el C es 14 nada más. Pero si es una carretera de tercera clase de 30 kilómetros por hora, es 10. No hay mucha diferencia, ¿no? Entre 30 a 80, la velocidad es muy diferente, pero los valores de C, de 10 a 14 nada más. No hay mucha, ¿ya? Entonces ahí yo creo que habría que definir eso, ¿no? Que los sets son muy distintos, ¿no? El calculado con respecto al redondeado. Bueno, esto nos da las distancias S, ¿ya? Esa distancia es S. ¿Ya? Nos da la distancia S. Bien. Ok. A ver, seguimos con... Bueno. Ya. Hasta el momento nosotros hemos encontrado esta tabla, ¿ya? Y también la hemos logrado exportar y hemos logrado incorporar estos valores de Peralte, ¿no? en el Excel, ¿ya? Y tenemos en el Excel el cálculo de curva Peralte, se calculó el Peralte, y tenemos y también podemos calcular el sobreancho. Entonces en esta tabla, si bien hasta ahí ya está, hasta ahí está, al costado hay una tabla que dice sobreancho, ¿ya?
Miren, el sobreancho está calculado, mira, automáticamente dependiendo de los valores de las curvas. Estos radios ya está trayéndolo desde el punto donde hemos pegado, lo trae. Estos son los radios que pegamos. Y ahí está actualizadas las 17 curvas, los 17 radios, la velocidad también que lo trae y el sobreancho calculado de acuerdo a esta fórmula. Entonces, si se acuerdan, la curva número 1, su sobreancho era 1.1, ¿no? Que básicamente es, ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, es equivalente a esto, ¿no? 1.1, por ejemplo, sale 1.1, 2, 4.6, 4.6. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Es 1, 2, 4, 6, 4, 6 y 2, 4 venía, ¿no? Entonces, estos son los sobreanchos que están calculados, ¿ya? Igual en el Excel. El ancho de carril es 3 y el carril con el sobreancho, ¿no? Habría que sumar. Bueno, estos son los sobreanchos y en realidad lo que habría que sumar sería la calzada, ¿no? O sea, bueno, normalmente es el carril con el sobreancho, ¿no? O sea, porque uno de los carriles se mantiene igual, pero el otro carril se va a mantener carril más el sobreancho, ¿no? El carril que está hacia adentro de la curva es el que suma el sobreancho. Sumamos el sobreancho. Bien, también entonces ahí se actualizan los valores de sobreancho calculado, ¿ya? Y los valores de C están actualizados. En cuanto a los puntos críticos, miren, esto también se ha actualizado. ¿Ya? ¿Ya? Aquí lo que te dice es que necesitamos, miren, de aquí de todos estos los puntos críticos, en amarillo está el PC y el PT. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos saber es pegar el PC, cuál es la progresiva del PC y cuál es la progresiva del PT. Y eso lo tenemos aquí. La progresiva del PC es esto. Voy a copiar y pegar acá. Hasta ahí nomás, porque eso ya no son. Ya no hay más curvas. Si yo tuviera más curvas, lo único que habría que hacer es extender esto, ¿no? O sea, vamos copiando las fórmulas al hacer esta extensión, ¿ya? Y automáticamente esto se va a actualizar. Bien, entonces el PC ya está actualizado, ahora el PT. Lo creo como valores, ya está actualizado. Bien. Lo que sobra puedo borrar, no confundirme. Entonces ahí están las 17 curvas. ¿Ya? Y si usted se pregunta, ¿y cuál es el valor de A, de B, de C y de D? Este es el peralte, la curva ya peraltada de D a D'. Entonces las progresivas son estas las que aparecen ahí, A, B, C y D. Por ejemplo, para curva 1, la progresiva A es 3, la progresiva B es 13, miren, de A a B es 10 metros, ¿no? Efectivamente 10 metros es el valor de C, y la progresiva C sería 10 metros más, ¿no? Porque el C, eso depende mucho del C, depende del S, el S es el que hemos calculado, entonces del C y del S. Básicamente es una suma y resta de segmentos, porque si tenemos C y S, y el porcentaje que hay
el porcentaje que va a estar entre el 70% y el 30%, ¿no? Que hablábamos en el gráfico anterior. Aquí, ¿no? Se depende mucho de esta curva. Si tenemos C y tenemos S, al S lo vamos a dividir de tal manera que, o sea, aquí el dato es el PC. PC nos va a servir para decir, ¿no? Si tú ya calculaste el S, el 30% del S está de la progresiva PC a D. Ahí está el 30%. Y el 70% de S está del PC, le quitamos ese 70% de S y ahí está B. Una vez ubicado el B, le restas 10 metros que es el C y le sumas 10 metros que es el C. Y tienes la progresiva de A y C. Entonces esto se convierte en una suma de segmentos, ¿ya? Para determinar esos puntos críticos, ¿no? A, B, C y D es en realidad una suma de segmentos. Y de manera simétrica también los valores de D, C, B, A, ¿no? Teniendo como referencia el PT. Pues, lo interesante sería de que si bien tenemos estos valores calculados, ¿ya? Lo interesante es que cómo hacemos, ¿ya? Que el programa Civil 3D efectivamente calcule y asigne esos valores calculados aquí en las curvas, efectivamente, ¿no? Entonces que esos valores aparezcan acá, ¿ya? O sea que ahí, por ejemplo, que las longitudes de transición aparezcan con ese valor, que los peraltes sean con ese valor y que el sobreancho sean con ese valor del Excel. Entonces, de eso se trata, ¿no? El hecho de diseñar, ¿no? Una carretera que siga las normas, que siga el cálculo, ¿no? Que siga el cálculo que se establece pues en función a los peraltes, en función a las longitudes de transición que recomienda la norma, ¿no? Y los puntos críticos, ¿no? Que vamos a tener y y el sobreancho, ¿no? Entonces la segunda parte que vamos a desarrollar en la clase de hoy va a ser generar una norma, ¿ya? De tal manera que hagamos nuestro diseño con hagamos el diseño y que acepte la norma, ¿no? Esa parte la norma está aquí, ¿no? Dentro de, si nosotros seleccionamos el alineamiento, ¿ya? Aparece aquí un Design Criteria Editor, ¿no? Design Criteria Editor, ¿no? En principio, esto podría tener, por ejemplo, aquí hay una norma peruana proyecto, es algo que estuve trabajando, ¿no? Y aquí están los valores, por ejemplo, para 6%, ¿no? 6% de peralte, 8%, nosotros trabajamos para 8%, ¿no? Entonces, para 8%, por ejemplo, una velocidad de 30 km por hora, radio mínimo es 30. Si la velocidad fuera 40, radio mínimo es 50. Si fuera 50, es 80. Entonces, estos valores nosotros los tomamos de la norma peruana, ¿ya? Estos valores tienen que ser actualizados con la norma peruana, de manera que peraltes de 8% significa una tabla de curvas de radio mínimo. Entonces, eso vamos a tener que actualizar, si es que no, o generar, y así vamos a generar una serie de elementos en la norma, de tal manera que con esta norma, una vez definida la norma, ¿ya? Nosotros podemos generar en nuestra carretera, ¿ya? Incorporar la norma y que salgan ya con los peraltes definidos, longitudes de transición definidas, sobre ancho definido.
¿ya? Y esa va a ser la segunda parte que vamos a desarrollar. Eh, yo tengo entendido que vamos a salir a almorzar y vamos a volver, ¿no? en 2 horas, ¿no? A menos que lleguemos a algún acuerdo. A ver, ya, vamos a ver. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar, ¿ya? Es más o menos en 2 horas. Como justo en el video, como no sé si lo puede hacer, que regresen a las 2, para poder verlo así, hasta las 8 terminamos.